Hola, bienvenidos a este análisis bíblico sobre este tema tan importante, tan trascendental, más con una nueva oportunidad de un año nuevo por delante, de honrar a Dios, de ponerlo en primer lugar. Bienvenido, Sergio. Gracias, saludos Felipe y saludos al pastor Rodrigo. Y bienvenido, Rodrigo, que es nuestro invitado especial en esta serie. Bienvenido. Saludos, pastor Felipe, saludos, Sergio. Pues estamos en un tremendo análisis bíblico sobre las primicias y la acción bíblica o la obediencia a la instrucción bíblica de poner primero a Dios. Hemos tomado como lema en esta serie de sesiones con Rodrigo lo que dice la Escritura de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Muchas personas tienen muchas interpretaciones o idea de qué significa esto, pero hemos estado viendo bajo la perspectiva bíblica desde Génesis con Caín y Abel, que Abel honró a Dios con lo primero de sus ovejas y lo más gordo de ellas, y luego pasamos a una historia impresionante en el libro de los Reyes, donde una viuda alimenta al profeta Elías por mucho tiempo, teniendo solo un poco de aceite y un poco de harina para hacerse una torta según la que ella pensaba y dejarse morir, cuando Dios envía al profeta y le pide que le dé primero a él, y el aceite y la harina se multiplicó y no escaseó. Y nos quedamos en los que estuvieron conectados en los análisis pasados, exactamente el de hace una semana, en la sesión donde estamos viendo que a veces Dios en su gracia permite que las personas se anticipen dando una ofrenda para algo que viene y que será una primicia también. Lo veíamos, y vamos a entrar a una historia al respecto de esta verdad que es nueva. Dar una ofrenda por anticipado, se podría decir una ofrenda profética para algo que no sabemos que viene, pero que va a venir, y Dios tiene preparada bendición. Estamos a tiempo para que usted ahorita copie el link y lo envíe a varios amigos o familiares o conocidos de usted, de su ministerio, que le diga que quiero que te conectes porque este tema es muy importante. Y vamos a leer una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en los primeros versículos, donde la Biblia habla de aquella historia de la resurrección de Lázaro, y que le hacen a Jesús una cena para honrarlo, porque pues resucitó a Lázaro, lo están honrando. Lázaro está ahí sentado, y una mujer llamada María, hermana de Lázaro, derrama un perfume. Si hacemos esta lectura, está en el Evangelio de Juan capítulo 12, del verso 1 y al verso 8. Si hacemos 4 versículos y comenzamos. Adelante, Rodrigo. Ok. Juan 12, Juan 12. del 1 al 4, y Sergio del 5 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Bueno, el contexto es de una cena en homenaje a Jesús, o para agradecer a Jesús, porque acaba de resucitar, me imagino que es en la casa de Lázaro, al dueño de la casa. Lázaro, un hombre rico, acaudalado, que preside la familia de 2 hermanas. No se encuentra la historia de los papás, posiblemente ya no están, y le están haciendo una cena a Jesús, cuando de repente el enfoque del pasaje bíblico, de la historia que se cuenta aquí, es de que María, la hermana de Lázaro, interrumpe la escena de que están honrando a Jesús y derrama un perfume
que es descrito en la Biblia como de mucho precio, y hasta se da un precio más o menos aproximado, y se desata una controversia sobre por qué derraman todo el perfume hacia Jesús, porque este evangelio no lo dice, pero otros evangelios que narran el mismo suceso dice que todos los apóstoles empezaron a murmurar. Claro, había uno que los incitaba, pero todos entraron en el chisme, que parecía que era una exageración lo que le estaban dando a Jesús, un desperdicio. Y vamos a entrar en el tema, Rodrigo. Así es, en la aldea de Betania, en una fiesta que hacen para honrar a Jesús, viene una mujer y derrama un perfume de nardo puro de alto precio. Más o menos el promedio era de 300 denarios. Quiere decir que el denario representa el equivalente a un día de trabajo, de salario. Usted no trabaja los 365 días del año, viene a estar trabajando unos 300 días por los días festivos, días de descansos, vacaciones. Entonces esta mujer tomó todo el salario de un año y compró un perfume de alto precio y vino y ungió a Jesús. Los discípulos empezaron a murmurar. O sea, eso sabemos que siempre hay mucha murmuración, sobre todo en el área de los diezmos y de las ofrendas, es en lo que más murmuración hay. De verdad. ¿Sí? Entonces aquí viene una mujer trayendo una ofrenda de alto precio, un perfume, y lo derrama sobre Jesús. Los discípulos empiezan a murmurar. Aquí la pregunta que cabe: ¿cuánto cooperaron, cuánto ofrendaron para comprar ese perfume? Se les hace mucho, pero ellos no dieron nunca nada para ese perfume. Entonces se repite la historia hoy en día en las iglesias. Los que menos dan son los que más murmuran y critican, ¿verdad? Pero parece una ley, no nomás se repite. Parece que los que dan no hablan mal, sino los que no dan. Exactamente. Entonces, ¿cómo le matamos el gallo a alguien cuando está criticando el dar, o que se habla mucho de dinero, de diezmo? Nada más preguntarle: oye, ¿y tú cuánto diste? Te dice: bueno, no, yo pienso, supongo, pero en realidad no dan nada. O sea, los que critican, los que murmuran son los que no dan, porque los que dan están esperando pacientemente en fe una cosecha por haber honrado a Dios. Sí. Entonces encontramos ese pasaje de nardo puro, y dice que unge a Jesús. Jesús dice: déjenla, no la molesten. O sea, Jesús siempre va a salir en defensa de los dadores. Sí. Y añadimos más: Jesús dijo: déjenla, porque esta mujer se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, se anticipó esta mujer y ungió el cuerpo de Cristo. Cada vez que usted da sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, sus primicias, en realidad está ungiendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es ungir el cuerpo de Cristo? Habilitar a la iglesia con recursos para que el evangelio se siga predicando. Así es. Me quedé. Sí, nos quedamos los dos así como paralizadón, que dije yo, ¿qué? ¿Cuándo jamás había oído que dijeran una aplicación así? Pues sí. Sí, es verdad, estamos. Como un buen mexicano diría: pues sí. Podríamos decir que esto pudo haber pasado ayer en la mañana, ¿no? Porque lamentablemente sigue el mismo principio, ese mismo entorno. Domingo anterior. Nada más hay diferentes protagonistas, ¿no? Pero la escena es muy común, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y obviamente en todo lo que dice así. Y yo creo que una de las cosas, Rodrigo, Felipe, que mata este argumento es esa justificación que muchas veces tenemos, regresando al tema que en algunos otros análisis mencionamos, que nos encanta tener el control del dar, ¿no? Porque aquí Jesús dice algo interesante, dice: a los pobres los tendrán siempre, mas a mí no me tendrán siempre. Entonces, como que hemos justificado muchas veces: no, yo mejor, en lugar de darle a la iglesia o a Dios, que es obviamente lo mismo, mejor se lo doy a los pobres. Yo conozco gente que es muy enfática en eso, dice: no, yo sí diezmo, pero yo no diezmo en la iglesia, ¿no? Yo se lo doy a los pobres, se lo doy a mi mamá que necesita, o se lo doy a las personas digo, y es muy noble, muy loable, pero eso no es el diezmo. Es correcto. El diezmo tiene que ser a Dios, ¿no? Entonces hay que diferenciar. La Biblia habla de limosnas, que sí tiene que ver con lo que la gente le debemos dar a los pobres, porque es parte de lo que Dios nos llama, pero no podemos ponerlo por encima de darle a Dios. Entonces Jesús fue muy claro en este pasaje, en el mismo tema de las primicias, que primero, aún antes que a los pobres, antes que a los necesitados, ya lo vimos en algunos análisis anteriores, antes que a nosotros mismos, el principio espiritual es que le podamos dar a Él primero. Yo estaba buscando esta historia, que es una historia importante porque está narrada en 3 de los 4 evangelios. Esta historia, que está en Juan,
también está en Mateo y está en Marcos. En Marcos 14, donde también está la misma historia, dice el verso 4, Marcos 14, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Y en Mateo 26, donde también está narrado este mismo pasaje, esta misma historia, dice el versículo 8 de Mateo 26: al ver esto, los discípulos se enojaron. Aquí los incluye a todos. Los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Lo consideran un desperdicio porque podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, dice el verso 10, dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y cuando la cosa que vamos a analizar hoy, la porción, la verdad, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Cosa que nadie entendió, que Jesús iba a morir, y que José de Arimatea y Nicodemo, con la prisa de que llegaría la Pascua, ese viernes que Jesús estaba colgado en la cruz, no lo prepararon bien para la sepultura. Por eso las mujeres van el primer día de la semana a buscar completar la obra que Nicodemo y José de Arimatea hicieron a la prisa, pero no contaban con la astucia, diría el profeta Roberto Gómez Bolaños, que no es bíblico, pero al fin y al cabo profeta de la comedia. La mujer llamada María de Betania se había anticipado a ungir el cuerpo de Jesús. Exacto. También vemos algo, ¿no? Dice que se enojaron los discípulos. Es el mismo espíritu, porque Caín también se enojó en la manera que Abel ofreció la ofrenda a Dios. Pero de Caín el evangelio son 4000 años, sí, históricamente hablando. Y también dice: se ensañó en gran manera y decayó su semblante, o sea, salió enfurecido. Y por eso fue que mató a Abel, por coraje, de envidia de que había Dios aceptado la ofrenda de Abel y no la de él. Así es. Entonces encontró el mismo espíritu que estaba. Hay que decirle a las personas, yo creo que conviene hacer una pausa aquí, porque todas las personas que asisten a una congregación van a conocer a uno que se enoja. No, cuando inclusive se recogen las ofrendas. Peor puede ser alguien cercano a ellos que está quéjese y quéjese, que está argumentando, nomás lo que les interesa es el dinero, porque no lee la Biblia, ¿verdad? No, y inclusive a veces la gente que no viene, o sea, los familiares, los amigos, empiezan a presionar mucho sobre el esquema. No, ¿qué haces? ¿Por qué estás invirtiendo tu dinero en eso? Mira, mejor ahorra o guárdalo o inviértelo en otra cosa, o inclusive comentarios como: te están sacando el dinero, te van a… un montón de cosas, ¿no? Y creo que muchas veces, si no somos cuidadosos, eso nos puede amedrentar, ¿no? Y empezar a hacer dudar y claudicar. Y estar oyendo afecta, ni modo que no te afecte lo que escuchas. Claro. Es un alimento que te estás Sí, comiendo. entonces hay que tener mucho cuidado y entender que ahí está en la Biblia. O sea, le pasó a Abel, le pasó a esta mujer y seguramente a muchísimas otras más personas, y hasta el día de hoy sigue sucediendo. Siempre, y generalmente, como decía Rodrigo, las personas que no dan son las que más se enojan, las personas que no dan son las que más se indignan, porque ninguno se quiere sentir mal, incomoda. El que haya alguien que dé incomoda al que no da. Claro. Porque entonces empieza a sentirse mal. Si no puede ser, no, si todos no damos, entonces ya me siento, como dicen por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿va? Pero si hay alguien que rompe ese esquema, me está incomodando y me está afectando mi situación de pensar que estoy bien. Rodrigo, tú has estado enseñando de estas verdades, inclusive tienes 2 libros aquí, me permito tomarlos. Este que es nuevo es el 8º libro, pero es el más nuevo. Sí. Primicias, raíz de las bendiciones. Y tienes otro que es el poder de las el semillas. poder de las semillas. Tú que has estado enseñando en tantos lugares sobre el dar desde hace muchos años, ¿te has encontrado gente que de veras se enoja así a punto de que se sale de control porque se enseña esto? Sí, en alguna ocasión un hermano en una congregación salió molesto, se enojó, le gritó al pastor, a mí. Ya luego, cuando vio toda la enseñanza hasta fondo, porque no se quedó, pero la vio por video,
Ya luego que llego a las reuniones otra vez en otro tiempo, se acerca a mí a pedirme perdón. Entonces ya sé que es el hermano que me va a moquear toda la camisa y llorando, pidiéndome perdón, ¿verdad? Porque juzgan sin tener revelación y entendimiento, o gente que a veces escucha una parte solamente de una enseñanza y no termina la enseñanza. Que es muy tremendo, porque los detractores de esta verdad bíblica es como, ¿por qué la gente critica el dar? Porque no quiere dar. Critica de lo que Sí, adolece. es una justificación, es la forma de justificar el por qué no doy. No quiero decir, no doy porque soy egoísta, no doy porque soy tacaño, no doy porque tengo una justificación, ¿no? Sí, ahora la otra justificación es, mejor se hubiera vendido y dado a los pobres. Hasta el día de hoy la gente argumenta eso, pero no lo argumenta porque en realidad va a haber del pobre. Ellos tengan amor al pobre. En realidad le van a dar al pobre, porque qué bueno sería que aunque no dieran el diezmo aquí, se lo dieran a los pobres. Pero mentira, es porque no lo van a hacer. O sea, es una justificación, es una palabra hueca Ajá. para decir, no lo doy, pero ellos no viven ayudando a los pobres. Exactamente, ¿verdad? Porque di un seminario hace muchos años en Zacatecas y un hermano, a pesar de que expliqué las clases de diezmos y todo, al final dice, sí, entiendo, usted explica bien, pero yo prefiero dárselo a los pobres. Digo, correcto. Entonces le digo al pastor, ¿qué te parece, pastor, si hacemos un sobre especial para este hermano? Y el pastor dice, sí. Digo, bueno, ese sobre no se va a tocar. Tú vas a guardar ese sobre de este hermano, su diezmo, su ofrenda, al final del año lo contabilizan y todo ese dinero lo toman para comprar despensa. Le digo al hermano, ¿te parece bien? Dice, no, así no. Dice, Dios sabe. Digo, por lo único que Dios sabe es que tú lo quieres robar a todas formas. Digo, porque evadió y como gato gordo boca arriba se defendió, no aceptó ni aún así decir, se lo puedo dar a los pobres. Los que atacan esta verdad, como otras, por ejemplo, alguien que se enoje cuando hablamos del adulterio y de que hay que ser fiel en el pacto matrimonial, que Dios dice, siendo tu esposa la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto, se va a enojar porque alude a su debilidad, porque a lo mejor él anda en adulterio. Sí. Y entonces va a atacar el principio, no porque crea que está mal expuesto, mal enseñado, no se sabe decir, sino porque lo ataca a él. Y en especial la avaricia, la tacañez, el amor a las cosas materiales, pues no es que lo digamos nosotros para ofender a alguien, es la raíz de todos los males y lo que aqueja la mayor parte de los problemas sociales del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué ese enojo tan grande de dar? ¿Por qué no se ataca igual cualquier otra verdad de la Biblia como esa? Creo que porque en buena medida ungir el cuerpo de Cristo es habilitar a la iglesia con recursos para que el evangelio se predique. Entonces, si el diablo lo primero que hace es que la gente no venga a los pies de Cristo, Es cierto. pero si vienen a los pies de Cristo, va a todas formas de atacar esta revelación Para que del no reino, crezca. para que no crezca la obra de Dios, para que no avance el reino. Una iglesia pobre, con escasos recursos, poco avance. Así es. Que pueden hacer pocas Sí. cosas. Sí, al Hacen final. algo, pero pocas. Sí, al final tenemos que cambiar la mentalidad, porque alguien dijo, el dinero en las manos de un pobre, pobre dinero, Sí. ¿verdad? Entonces debe ser un siervo el dinero. Exacto, un siervo, un esclavo. Entonces Jesús dice, no es ningún desperdicio. O sea, jamás será un desperdicio lo que invertimos en la obra, llámese diezmos, ofrendas, promesas y primicias. Jesús dijo que es una buena obra. Entonces, la mejor obra que usted puede hacer es invertir en el reino de Dios. Sí, y fíjense que tomando en cuenta eso, es curioso porque ella no sabía la trascendencia De lo que estaba haciendo. de lo que estaba haciendo. Y eso es lo padre, ¿no? Que muchas veces nosotros no podemos medir el efecto que va a tener un principio de obediencia a Dios y obviamente de cumplimiento de ese principio como esta mujer. O sea, ella no dijo, voy a ungirlo para su sepultura. Exactamente, voy a hacer algo que va a representar que Jesús pueda ser ungido, porque ella no sabía, no tenía idea de lo que hoy nosotros sabemos, que por la situación. A la semana siguiente, casi Sí. Jesús estaba colgado de la cruz, a los 15 días Sí, siguientes. entonces ella no sabía, pero Dios sí sabía. Entonces tenemos que aprender a vernos, amados, como instrumentos en las manos de Dios, que Dios está a la vuelta, o sea, Dios sí ve a la vuelta de la esquina, nosotros no. Entonces a nosotros nos corresponde obedecer. El entendimiento de la trascendencia de esa obediencia, pues no lo podemos nosotros medir, pero Dios sí ya sabe el efecto que va a tener. Yo lo diría de otra manera, simple y sencillamente por el principio de obediencia de esta mujer a darle lo mejor, y ahorita quiero mencionar algo al respecto, la hizo notable en el reino de los cielos. Ah, sí. Porque es muy similar a lo que sucedió con Abel.
En otros los pasajes, no en este, pero Sí. dice, Jesús lo dijo, ¿no? Dice, esto que esta mujer Donde hizo, quiera que sea predicado. donde quiera que sea predicado el evangelio, se va a mencionar lo que Por ella eso hizo. hoy estamos hablando de ella. Hoy estamos hablando de ella y Para se que hizo se notable cumpla. en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué tenía ella ese perfume? Porque a veces pensamos, no es que ella lo compró para Jesús. No, realmente era ni siquiera el trabajo de un año, porque en la cultura judía, las mujeres desde muy temprana edad se les enseña a ir comprando especies aromáticas, que es con lo que se van a ungir para el día de su matrimonio. Entonces, esta mujer originalmente había preparado ese recurso, ese perfume, ¿no? Lo había metido en ese frasco de alabastro, porque ella estaba pensando que eso era para el día más importante de su vida. Para una doncella de Israel, el día de su boda, y digo, hasta el Sí. día de hoy, con todo respeto, para muchas mujeres, el día de la boda es quizás de los días más importantes de la vida de una mujer. Y esta mujer tenía ese sueño, tenía esa expectativa, tenía esa, vamos a decirlo así, anhelo, me voy a casar, y esto que estoy haciendo y que cada día durante muchos años he estado ahorrando va a servir para mí, es decir, me voy a ungir para entregarme a mi esposo, ¿no? Pero ella no sabía que en un momento Dios le iba a decir, bueno, eso que tú pensabas que iba a ser para ti, para un evento específico, Dios lo va a usar para un evento más trascendental todavía, porque históricamente es la mujer que ungió a Jesús para su sepultura, ¿no? Entonces, a veces nosotros no tenemos, amados, la intención, es decir, podemos pensar que solamente va a ser algo que va a repercutir en un día, y no sabemos cómo Dios lo puede potencializar, algo que tenga una influencia, un efecto que trascienda más allá del momento y pueda bendecir a muchísimas otras personas. Ella estaba dando ese perfume porque estaba pero muy agradecida, pero no entendió que entró en una ofrenda profética. Así Está ungiendo mi cuerpo para mi sepultura. Así es, ella anticipó a lo que venía. Entonces, una ofrenda profética es una ofrenda que se anticipa, y una ofrenda que se anticipa es una ofrenda de primicia, porque es lo primero. Por ejemplo, en el año, entrando el año, es lo primero que hacemos, honrar a Dios con las primicias, es anticipar, a garantizar de lo que viene en todo el año. Entonces, de esa manera estamos de alguna manera adelantando, estamos asegurando lo que viene después. Entonces, ella dio una ofrenda profética, una ofrenda de primicia. Esta ofrenda es una ofrenda de primicia. Ese perfume de nardo puro es una ofrenda de primicia. Así es. Bueno, Sí, si sí. Jesús no hubiera dicho lo que dijo, no sabríamos, sería de gratitud. Pero Ajá. cuando Jesús dijo, me está ungiendo para mi sepultura, e históricamente a los 15 días aproximadamente de este suceso, Jesús está en la cruz, pues sí lo hizo. Claro. Además, ahí podemos encontrar algo que dice que Judas dijo es un desperdicio de perfume, se hubiera vendido por 300 denarios, y dice, no porque tuviera cuidado de los pobres, sino Era porque ladrón. al haber en la bolsa sustraía. Entonces, esa palabra sustraía quiere decir que él podía sacar un porcentaje de lo que entraba. Encontramos esa misma palabra en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira venden una propiedad y aparentemente traen el total de lo vendido, y Pedro, por el don de ciencia, le dice, bueno, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que sustrajieses del precio de la heredad. O sea, ya había cristianos guachicoleros. Judas Iscariote era guachicolero, ordeñó la ofrenda, sustrajo de la Válgame ofrenda. Dios. Mira dónde vienen a salir las cosas. Se me hace que porque tienes amigos en Salamanca te salió esa expresión. Eran guachicoleros porque ordeñaron la ofrenda. Así es, ¿verdad? Y bueno, ahí encontramos en el libro de los Hechos que el primer juicio dentro de la iglesia Sí. no fue por un problema de que alguien se opusiera a la predicación o por un problema de inmoralidad. El primer juicio fue por el problema de una ofrenda, cuestión ofrenda. de dinero, la manera en que se Y el administra. primer pecado registrado en la Biblia de la multiplicación de la raza humana fue el asesinato de Caín hacia Abel. Eso de el dinero para Dios cuenta, es sagrado, porque no es que el dinero lo necesite Dios, Ajá. pero marca lo que es importante para el ser humano, o como dijo Jesús en Mateo 6:21, donde el hombre pone su tesoro, ahí estará lo que él ama, ahí Así estará es. su corazón. Entonces la ofrenda, este perfume de nardo puro, de mucho precio, casi de 300 denarios o más, dice otro evangelio, era una primicia, Rodrigo. Así es. Como dice la palabra de Dios en Romanos, si nos gusta leer Romanos 11:16, por favor, para que podamos entender por qué fue una primicia en su totalidad. Ok, dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Cuando damos nosotros las primicias o lo primero y ponemos a Dios en primer lugar, independientemente de lo que va a venir o lo restante, Dios se compromete a hacer que nos sea suficiente, que nos añada para cubrir todas las cosas, que se multiplique como la harina y el aceite, y que la bendición de Dios esté asegurada, aunque yo no sé con seguridad lo que pueda venir. Dios dice: te bendeciré en lo que pueda venir. Y ella, sin saber que Jesús en tan poco tiempo iba a estar en la cruz, lo unge con ese perfume que es demasiado, ¿verdad? No usaban exactamente esos perfumes tan caros, pero ella lo unge con un perfume muy, muy, muy especial, muy caro, y con ese valor emocional que tenía para ella, para su sepultura. Antes que Nicodemo y José de Arimatea lo bajaran de la cruz, lo prepararan, lo ungieran brevemente para ser sepultado, y que las mujeres, el día que Jesús resucitó, venían temprano en la mañana para hacerlo bien, ya María de Betania lo había ungido. Así es. Entonces, esta mujer en realidad dio una primicia, porque se estaba anticipando a la muerte, se estaba anticipando a la sepultura del cuerpo de Jesús, y ella lo ungió. Entonces, las primicias lo encontramos el primer registro en Génesis 4, ¿verdad? Con Abel y Caín. Pero tenemos que entender que las primicias no son de la ley, porque eso es algo que también a veces la gente argumenta. No, pues ahí en Génesis no hay ley. No hay ley, es de la fe. De la fe. Porque la ley se dio miles de años después, Sí, y se señor. injertó como una práctica de obra en la ley. Pero como no nació en la ley, igual que los diezmos, como no nació en la ley, no pertenecen a las obras de la ley, pertenecen a la fe. Inclusive la gente cree que los diezmos son como de la religión judía. Ajá. Y no es cierto. O algunos cristianos evangélicos que Ajá. no leen la Biblia, nomás oyen cosas, Sí. tampoco han leído suficiente, y creen y argumentan a los que sí diezman: no, no diezmes, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así. Cuando no saben que el primero que diezmó así Ajá. es un hombre llamado Abraham, que no está bajo la ley. No, él es un arameo, ni siquiera es judío, No es judío. es un gentil. Que La, Dios lo la- llamó la nación para judía fundar, sale de él. Así es. fundar la nación de Israel, pero él en su esencia no es judío, es un No. gentil. No, y si nos vamos al aspecto, digo, cuando escribimos este argumento de usar la ley como el pretexto para definir qué es lo que la Biblia le llama los diezmos, en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia, el esquema era todas las cosas en común. Entonces la gente no daba su diezmo, Daba todo. la gente daba todo, Así que fue es. lo que pasó con Ananías y Zafira, que quisieron copiar a Bernabé, el hijo de consolación, y pues no le salió, porque quisieron ahora sí que ponerse muy acá. Porque su corazón no tenía eso, como él dijo de Corintios, que el dador, la actitud de dar está primero en el corazón. Ellos imitaron y no se quisieron quedar atrás, tal vez por el estatus que tenían, también dar una propiedad. Pero dijo Pedro: hubieras prometido la mitad, pero la prometiste toda. Ese fue el problema, ¿verdad? Sí, el problema no fue lo que dieron, ¿Cómo? Sí. ¿verdad? Ni la cantidad que dieron, sino el cómo. El cómo procede de la intención del corazón. Toda ofrenda procede, por eso dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De dónde provenía? Del corazón. Del corazón esa ofrenda, ¿verdad? El problema no es lo que dieron, sino el cómo lo dieron. Ellos podían haber dicho: damos el 50%, está bien. Está bien. Damos el 20%, damos lo Está básico, bien. el 10%, el diezmo, está bien, ¿verdad? Te interrumpimos, estabas No, sí, inspirado. es que realmente el principio es ese principio que hemos hablado en los últimos análisis de confianza en Dios y de entendimiento que Él es el que nos sustenta, ¿no? Entonces, Dios pudo haber dicho el 5%, Dios pudo haber dicho el 50%, el 30%, El 90%. el 90%, ¿no? El punto está en, como decía Rodrigo, en la actitud del corazón, del entendimiento de, si, o sea, Dios me pide el 10, porque eso es, hablando específicamente, la prueba, pero no me limita a ese esquema, ¿no? Es decir, si Dios me hubiera pedido Es el lo 90, básico, sí. Dios de todas maneras, al consagrarle yo mis finanzas, iba a proveer, ¿Y cómo se consagran las finanzas? Acabamos de leerlo: dando lo primero. dándolo primero. La gente piensa que es dar, y el principio no es dar. Mucha gente se frustra porque dice: es que no puedo dar porque no me alcanza. Y entonces lo que hacen las personas es, Sí, ok, exacto. Explícanos gastan eso. primero, Sí. suplen sus necesidades Sí. y están esperando ilusoriamente que les sobre para poder darle a Dios. Pero como no hay el principio de consagración, que es darle a Él lo primero, pues no Y funciona. tampoco la fe, porque para poder usar la fe, yo tengo que darle primero a Dios y creer que con lo que me queda después de darle a Dios,
Dios me va a mandar su bendición de multiplicación y va a alcanzar. Por eso Dios dice, pruébenme ahora en esto. No podemos hacerlo en teoría, o sea, en teoría no funciona porque en teoría las matemáticas nos hacen cortocircuito. Tenemos que vivirlo, es una prueba de fe para nosotros, pero también es una forma en que podemos probar que Dios es fiel y que cumple su palabra conforme a lo que Él ha dicho. Sí, es algo sobrenatural que precisamente indica que no se mueve en la ley natural. En la ley natural es ilógico creer que si yo tengo 1,000 pesos y entrego 100 para honrar a Dios, primero con 900 pesos ajuste lo que no ajustaba ni con 1,000 pesos. En lo natural no funciona, en la lógica matemática no funciona, pero en lo espiritual, con la bendición de Dios, con la intervención sobrenatural de Dios, con el milagro de Dios, funciona y hasta sobra. Así es. Entonces es un aspecto de consagrar lo que dice Romanos 11:16, dice, si las primicias son santas, lo es la masa restante. O sea, qué importante que cuando Israel levantaba su cosecha de trigo y daba su primicia, hasta donde Dios transfería y trasladaba el poder de la bendición, que hasta la masa que ocupaban en sus mesas estaba bendecida, Wow. porque honraban con las primicias. Dice la palabra, si la raíz es santa, lo son las ramas también. O sea, qué importante es que en nuestra vida financiera, nuestra economía tiene que tener raíces. Sí. Pero la raíz siempre es más importante que el tronco, que las ramas, que las hojas, que el mismo fruto. Pero no solamente eso, la profundidad de esa raíz y que esté en buen lugar establecida esa raíz determina no solo la permanencia del árbol, sino la cantidad y la calidad del fruto que da ese árbol. Entonces, la raíz siempre será más importante. Y dice la palabra, si la raíz es santa, lo son también las ramas. Quiere decir que las primicias son el origen, la raíz donde nace la bendición de Dios para su pueblo. Es donde comienza, ¿verdad? Y que los diezmos, aunque no es lo primero de que lo que tú recibes en el año, sino eso es la primicia, que es una primicia total, aprendíamos que los diezmos, cada vez que se dan al principio, que es lo primero que tú egresas de tu ingreso, es una primicia parcial. A ver, Exacto. Rodrigo. Sí, el diezmo es una primicia parcial. ¿Por qué? Porque es la primer décima parte de todo lo que percibimos. Entonces ahí entendemos que el diezmo no solamente es el 10%, la décima parte, sino el primer 10%, la primer décima parte con sentido de honra. Lo que dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Entonces honrar al Señor es darle el primer lugar. Entonces mucha gente dice no me alcanza porque no lo está haciendo de acuerdo a la palabra. Que reciben su nómina o las ganancias de su negocio y pagan agua, luz, teléfono, comida, renta, inversión de materias primas, y a Dios lo dejan allá, a lo último. Y le dice, no alcanzaste, Señor. No alcanzaste, pero no es que no alcanzó, porque esto, aunque si hacemos la matemática, tú le preguntas a alguien un ejemplo, tienes 1,000 de esta semana, ¿te alcanza para darle 100 a Dios? Claro que sí, eso lo sabe hasta un niño de primaria. El problema es que no lo hacemos bajo el principio del reino, de la Como algo honra. que damos primero. Exacto. Porque dice, si la primicia santa lo es la masa restante, o sea, si usted le da primero a Dios, ese tiene el poder de bendecir y santificar lo restante que administra, el 90%. Cuando damos la primicia total, que es lo primero que recibimos en el año, la primer venta, el primer quincena, la primera semana, el primer ingreso de nuestro mes, ¿estamos así consagrando los otros meses del año? Así es. Una de las cosas que tenemos que retomar es que en Génesis 4 muchos dicen, bueno, Dios aceptó a Abel con su ofrenda porque ofreció ovejas, rechazó a Caín porque ofreció fruto. No fue lo que ofrecieron. Finalmente usted le va a dar a Dios del trabajo de sus manos, ¿verdad? Porque si eso fuera, entonces ¿por qué cuando entra Israel a la tierra prometida, lo primero que Dios le instituye es la ofrenda de primicia? Y se lo instituye en 2 rubros. Dice, me traerás, de hecho habla incluso los primeros frutos que rinde de tu campo cada año y los primogénitos de tus ovejas y de tu vaca. Sí. Si hubiera sido como la gente lo entiende, que porque Abel Solo por ovejas. ¿verdad? Por ovejas, entonces no hubiera hablado en la primicia entrando a la tierra prometida. Si no fue que ofreció ovejas, sino que ofreció los primeros Exacto. animalitos y los mejores. Así es. Es como dice Hebreos, era una ofrenda más excelente, no es que era oveja. Exactamente. Entonces, para que Caín hubiese sido aceptado y Dios lo hubiera visto con agrado, Los primeros frutos hubiera de los tenido árboles. que traer la primer cosecha, los primeros frutos, las mejores sandías, los Así mejores es, mangos, así es. añadirle lo sería mejor. igual, Y sería sería igual, ¿verdad? Pero no cuidó los detalles de su ofrenda. A Dios le gustan los detalles. Nomás dio. Sí, una ofrenda de primicia es lo primero, es lo mejor, es lo bueno y es lo nuevo.
Para Dios eso es una primicia. Por eso cuando Jesús lo pusieron en un sepulcro nuevo. Era una primicia ese sepulcro. Cuando entró en la entrada triunfal, dice que montó un pollino que nadie había montado, 0 kilómetros, un carro del año. Era una primicia, ¿verdad? Entonces aquí encontramos que primicia es consagrarle a Dios lo primero y lo mejor. Él es merecedor de eso. Y Rodrigo, Sergio, para terminar ya y cerrar y hacer una oración, todos yo creo que estamos siendo retados por la palabra para poner a Dios primero, y en este nuevo año que está comenzando, en el que estamos ya entrando, con incertidumbre de lo que pueda pasar por lo que hemos vivido, lo que más conviene es poner primero a Dios, y vamos a orar al respecto. Pero si alguien da una primicia total en enero del año, como generalmente lo hacemos, la primera venta, la primera semana, quincena o mes, ¿por qué volver a diezmar cada mes si ya di la primicia al principio? ¿No están bendecidos y redimidos los 11 meses restantes? Ok, una cosa es muy importante. Lo que Abel ofreció fue una ofrenda de primicia, pero volviendo al tema, lo hizo porque ese era su oficio. O sea, Dios no hace acepción de personas. No crea que porque uno era agricultor y otro ganadero aceptó a uno y rechazó a otro, no, sino que fue el principio de honra, de consagración, de lo primero y lo mejor para Dios. Entonces, usted lo que le va a traer empezando el año, ¿verdad? Si usted es ingeniero, arquitecto, vas a seguir produciendo el resto del año. Vas a seguir produciendo, ingeniero, plomero, electricista, trabajas en la obra, empresario, le vas a traer lo primero y lo mejor a Dios del trabajo de tus manos, pero que sea lo primero y lo mejor. Entonces, alguien me decía, ¿qué es lo más exactamente igual nosotros para ofrecer la primicia? Le digo, mira, lo más exactamente igual sería consagrar un salario. Si te pagan por semana, catorcena o quincena, que consagres la nómina íntegra, la primera empezando el año en enero, y lo consagres como una ofrenda de primicia. Por esa única vez no es que no vas a diezmar, porque estás dando el total, el 100%. Ahí va incluido el diezmo por esa vez. Claro. Pero ya de ahí en fuera, en todo el año, lo que ganas por semana catorcena, vas a consagrar el diezmo, que es una primicia parcial para el Señor. Ajá. Y por ejemplo, los empresarios me dicen, ¿cómo lo puedo medir? Pues los empresarios, algunos lo que hacen es la primera venta. Y cada domingo traen su primicia, parte de su diezmo. ¿Verdad? Porque como la ofrenda de primicia tiene que ver con ofrenda, tiene que ver más con un aspecto de generosidad y de gratitud. Que con un de pacto. Ajá, que con una cantidad, ¿verdad? Entonces, el empresario lo puede hacer en todo el año, ¿verdad? Y he visto empresarios que Dios los ha levantado a niveles extraordinarios. Muy bien. Pues sí, creo que el principio está ahí, y lo que más importante podemos ver es que el corazón es el que va a estar expuesto, ¿no? Cada vez que nosotros entramos en esa dinámica de bendecir a Dios, porque incluye por un lado la gratitud, pero también incluye por otro lado lo que es la perspectiva de confianza en Dios y de fe en que todo el año Dios va a estar encargado de bendecir nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que mientras estemos conscientes de que hay parte de gratitud, pero hay parte de fe, hay parte de obediencia, e integremos todo eso y lo presentemos de corazón delante de Dios, vamos a encontrar obviamente una muy buena respuesta de parte del cielo. La tremenda declaración del pastor Rodrigo, que cada diezmo es una primicia parcial. Es verdad. Porque aparte Dios dijo en su palabra, traigan las primicias, y luego dijo, diezmen. O sea, no dijo, porque ya trajeron las primicias, olvídense del diezmo porque ya lo diezmaron por todo el año. No, dijo, den la primicia, y cada vez que su campo de cosecha y sus animales den crías, los primeros son para Dios. Así es. Pues vamos a terminar orando para poner en práctica la palabra. Estamos en la oportunidad, en el tiempo y en la temporada de consagrar a Dios todo el año, de honrarlo como dice su palabra. Y bueno, lo que ha pasado aquí en Trigo y Miel es puros testimonios, que las personas que han usado la fe para hacer este paso de decisión en lo primero que reciben durante el año, han sido sorprendidas por Dios, los ha bendecido, les ha guardado en sus negocios y trabajos, y aún en las crisis les ha suplido como la viuda, multiplicándole sobrenaturalmente por medios que ni siquiera habían considerado. Vamos a orar y vamos a declarar que el Señor nos ayuda a honrarlo. Padre, te damos gracias por esta verdad que ilumina nuestro caminar. Gracias porque se rompen muchos mitos, muchos malos entendimientos, distorsiones y engaños. Es claramente obvio en tu palabra que tú no nos quieres quitar, nos quieres añadir.
pero que para añadirnos tenemos que creer en ti y confiar en ti. Muchos le creen a Dios, no, le creen en Dios, pero no le creen a Dios. Ayúdanos a poner en práctica y a confiar en ti y creerte que toda verdad, todo principio que nos insta a dar no es para quitarnos, menos para empobrecernos, es para activar tu provisión generosa, para que se abra tu mano generosa, para que tus promesas se cumplan, como está escrito, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ayúdanos a hacer como tu palabra dice, a sembrar cada día, repartir a 7 y aún ir más allá, aún a 8, porque no sabremos el mal que venga. No sabemos lo que puede venir en este año. Lo que sabemos es que tú eres nuestro Dios y es nuestra decisión honrarte. Que todo hombre y mujer que te honre con sus primeros frutos se sorprenda al ver tu bendición. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por estar conectado y que al ser hacedor de la palabra nos sorprendamos. Vamos a lo que sigue, que es interesante, es importante. Hay que ser íntegros, integrales en todo lo que hacemos en Dios. Tener la convivencia, la comunión unos con otros, compartir el pan, comer juntos, oír la palabra y orar. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y bueno, Rodrigo, estamos aquí abusando de él. Tiene sus libros disponibles, están aquí en la librería de Trigo y Miel. Lo puede contactar la distribución de sus libros directamente con él. Pero vamos a seguir con este tema de primicias y aquí lo esperamos la próxima semana. Hasta luego.